Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar meditando las lecturas del primer domingo de Cuaresma, ciclo B, y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos, como siempre, Padre Celestial, la gracia de tu Espíritu, que nos capacite, Señor, para entender y poder vivir todo lo que tu palabra nos trae, Señor, que podamos comprender el mensaje de una forma auténtica, que se haga vida en nosotros, mi Dios. Que encuentres siempre un corazón dócil y dispuesto a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo nos ilumine con su luz y su sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer las lecturas corridas y luego vamos a discutirlas, pero quiero empezar discutiendo desde el Evangelio y luego segunda lectura y luego primera lectura, porque hacen más sentido si lo discutimos de esa manera. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Y dice: dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo hago un pacto con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo el que vive con ustedes para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Interesante, y verdad que es importante que recordemos, a veces la gente cuando leemos la Biblia nos ponemos a preguntarnos a veces preguntas que son irrelevantes y que realmente nos impiden descubrir la belleza de lo que la Biblia es. Y alguna gente pues se pregunta: mira, pero lo de Noé, ¿fue de verdad, no fue verdad? Bueno, pues realmente no sabemos. Algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. La Biblia dice que sí, San Pedro dice que sí, y por lo tanto se lo dejamos a la arqueología. No es importante. A veces es como las parábolas de Jesús. No le buscamos las 5 patas, no le buscamos, es un ejemplo, es una forma de traer una enseñanza. Si esto es real, si realmente ocurrió este diluvio, pudo haber sido algo localizado en una región particular, no sabemos. Lo importante es no tanto tratar de descubrir arqueológicamente cuánto subió el agua, cuánto fue el nivel del agua, cuántos animales entraron, cómo entraron. Eso no es lo relevante. Lo relevante es qué significa esta lectura, y es lo que vamos a estar viendo más adelante. El Salmo dice: tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. También vamos a verlo más adelante. La segunda lectura dice, lectura precisamente de San Pedro, capítulo 3, dice: Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el inocente por los culpables, para conducirles a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente les salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Cristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos como Pedro da por hecho histórico el diluvio de Noé, y utiliza este diluvio de Noé como una tipología de lo que sería el bautismo y los efectos del bautismo para nosotros, la iglesia. Importante también en este texto en particular: Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. Alguna gente malinterpreta este texto, como tantos otros,
Y dicen disparatadamente, por eso es que los católicos están mal, porque los católicos se pasan matando a Cristo en cada misa y Cristo murió una sola vez y para siempre. Vamos a ver si una vez más lo aclaramos. Primero, en la misa no matamos a Cristo, celebramos a un Cristo vivo y resucitado que se ofrece por nosotros una vez más como se ofreció en la cruz. ¿Okay? Así que en repetición o no repetición porque es un mismo hecho, en representación, en volver a presentar ese mismo hecho que llevó a cabo en la cruz y luego su resurrección y todo el poder de su resurrección y su ascensión al cielo y su Eucaristía, la última cena, todo eso él vuelve y lo presenta una vez más al Padre. Algunas personas dicen, sí, pero es que no hace falta porque Cristo murió una vez y para siempre. Ok, vamos a dar un ejemplo que quizás un hermano protestante me puede entender. Los protestantes dicen, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Que lo sacan de la Biblia. Los protestantes dicen, Cristo murió y pagó el precio del pecado por mí. ¿Okay? Y por lo tanto dicen, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador hoy, y Cristo que pagó el precio del pecado por mí, pues ya me salvó y soy criatura nueva. Pregunto entonces, si ahora tú dices que tú estás cubierto con la sangre de Cristo y tú dices que eres nueva criatura y estás diciendo que ya Cristo pagó el precio por ti, te pregunto, ¿lo volvió a pagar de nuevo? ¿Volvió a morir por ti? Cada vez que un hermano protestante se convierte, uno nuevo entra a la iglesia, Cristo vuelve a morir por ti, o simple y sencillamente tú vuelves a disfrutar de los efectos de esa muerte y resurrección que ocurrió hace 2000 años atrás. Es exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. ¿Okay? Nosotros no estamos matando a Cristo, ni estamos diciendo que Cristo volvió a morir por mí. Estamos aplicando a mi tiempo presente, una vez más, el mismo sacrificio. La diferencia que Jesús nos dijo y nos ordenó, hagan esto en memoria mía, y como hemos discutido en otros videos, deja 20.000 diferentes imágenes, 20.000 explicaciones hermosas que hay en toda la palabra que te demuestran que la Eucaristía es la alianza. Cuando Cristo dice, es la sangre de mi alianza, ¿okay? Y luego dice, hagan esto en memoria mía, y luego vamos a ver en Hechos de los Apóstoles a Pablo celebrando la misa, a diferentes, y si no, pues lean Hechos de los Apóstoles para que se hagan de las dudas. 1 Corintios 3, cuando San Pablo habla de Eucaristía y cómo cada vez que ofrecemos la Eucaristía, ofrecemos a Cristo. O sea, hay que leer la Biblia por completo, no memorizarnos 2 o 3 textos, sacarlo de su contexto y ya creer que tenemos el mundo agarrado por el rabo. Así que, nada que ver. Y hay que saber ver también el lenguaje. San Pedro está hablando aquí a judíos. Y fíjate, por ejemplo, cómo a veces tenemos que tener cuidado. Dice, siendo hombre lo mataron. Cristo no lo mataron realmente. Cristo dio su vida y él lo dice bien claramente. Nadie tiene poder de quitarme la vida, la doy yo. Pero Pedro, haciéndole ver, ¿verdad?, a los judíos cómo somos responsables de la muerte de Cristo, dice, por esto lo mataron, porque era hombre. ¿Okay? Pero dice, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida. ¿Cómo poseía el Espíritu? Porque él mismo es Dios. ¿Okay? Jesús lo dice bien claramente, yo tengo poder para dar mi vida y retomarla. Pero en esa unión de la Santísima Trinidad, en ese poder y unción del Espíritu Santo, Cristo como hombre y como Dios a la misma vez, puede resucitar. Pero tenemos que ver entonces que no podemos coger un lenguaje que está dirigido a ciertas personas. Si yo me dirijo a los muchachitos jóvenes de hoy día, yo no puedo decirle, mira, estás en Facebook, porque se me ríe en la cara. ¿Qué es Facebook? ¿Qué es Instagram? ¿Qué si tienen un lenguaje nuevo? La misma cosa, es el mismo perro con otro collar, pero y se sienten orgullosos pensando que han descubierto la última Coca-Cola en el desierto, pero lo importante es cada persona y cada época se dirige, ¿okay?, a en un contexto histórico, a un lenguaje que la gente lo pueda entender. Yo, todos los que nacimos hace tiempito, vimos, por ejemplo, fuimos de alguna manera fans o nos gustó Star Wars, por ejemplo. Tú puedes decir, chacho, está más pelo que Chewbacca, y todo el mundo te entiende. Una persona que nunca lo ha visto no lo entiende. Cuando yo estoy hablando y digo, eres más pelo que Chewbacca, todo aquel que ha visto Star Wars sabe de lo que estoy hablando. Yo no tengo que explicarlo, porque yo asumo que ustedes me entienden. Eso mismo ocurre en esa época. ¿Okay? Y así hay muchas otras frases que tienen que ver con nuestra cultura. ¿Okay?
Entonces, pero esta lectura también la vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora entonces el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Interesante porque aquí dice el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Si lees este mismo texto en el Evangelio de Mateo, dice, y Jesús fue empujado al desierto para ser tentado por Satanás. Y si lo lees en Lucas, te va a decir más o menos lo mismo que dice Marcos. En aquel tiempo el Espíritu se empujó a Jesús al desierto y se quedó y allí fue tentado. Entonces tú dices, pero ¿cómo fue? ¿Fue llevado o no fue llevado? ¿Fue tentado? Todos están diciendo lo mismo, pero están dándole un énfasis diferente. Marcos, por ejemplo, está queriendo resaltar la divinidad de Cristo. Por lo tanto, insiste, él se dejó tentar. No fue que el diablo pudo o lo venció, es que él se dejó. Porque él quiere enfatizar en todo su evangelio la divinidad de Jesús. Por otro lado, Mateo quiere más bien resaltar cómo Jesús es guiado por el Espíritu Santo. Y cómo, siendo el nuevo Moisés y siendo el nuevo Adán, se tiene que enfrentar a Satanás para hacer lo mismo que hizo Adán, pero vencerlo. Por eso va a decir que el Espíritu lo llevó para ser tentado en el desierto. Tenía que ser tentado. ¿Por qué? Porque tenía que vencer en donde Adán fracasó. Él tenía que superar eso. Así que están diciendo todo lo mismo, pero le están dando un matiz diferente porque cada uno tiene un mensaje principal que quiere llevar. Lucas también, al igual que Marcos, quiere utilizar el mensaje de que Jesús es Dios y se deja tentar. Está allí para ser tentado. Pero no usa la frase fuerte de Mateo, fue llevado para ser tentado. Ok. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre animales y los ángeles le servían. Interesante. Dice, una vez más, vimos en la primera lectura, ¿se acuerdan? De que la alianza no fue solamente con Noé, también con los animales. Y también vemos que en el Génesis, Adán se encuentra en el paraíso rodeado de animales. Y no solamente eso, sino poniéndole nombre a los animales. Y dice una vieja tradición judía que los ángeles eran los que alimentaban a Adán, le traían de comer. Por eso aquí, una vez más, vamos a ver lo que se llama la tipología, como de una manera escondida nos quiere decir, ¿verdad? Marcos, Jesús que es Dios y Jesús que es el nuevo Adán, Jesús también estuvo allí presente o sea, Jesús supera lo que hizo Adán en el Génesis. Jesús va a repetir esa tipología para perfeccionar, para lograr lo que Adán no logró. Así que Adán vivía entre animales y los ángeles le servían. Cristo se encuentra entre animales y los ángeles le sirven. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces Marcos que tiene un evangelio muy corto porque él tiene mucha prisa. Él lo que quiere hablar es la importancia y el ímpetu que Cristo utilizó para llevar su mensaje, porque sabía que su tiempo era limitado, pero a la misma vez por lo importante que es ese mensaje. Todo va a ser inmediato, todo va a ser corto, todo va a ser sencillo. Así que Jesús sale de la tentación, ni siquiera te explica las tentaciones en el desierto, simple y sencillamente te dice que después de haber sido bautizado, él llevado al desierto, se deja tentar, vive entre los animales, los ángeles le sirven y se va a proclamar el Evangelio. ¿Okay? Corta un montón de detalles porque en su forma de escribir, él no quiere entrar en detalle, quiere llevar un mensaje principal. ¿Y cuál es? Se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el reino de los cielos. ¿Cuán cerca está el reino de los cielos? Tan cerca como una decisión. ¿Okay? Tan cerca como yo acepto, creo en Cristo y quiero seguir su mensaje, el reino de Dios ha llegado a ti. O tan lejos como que yo no quiero creer o yo no quiero pensar ahora en eso, pues así de lejos está de ti. Y por eso que Jesús dice, el reino de Dios está aquí. ¿Okay? Se ha cumplido el plazo, está cerca. ¿Okay? ¿Por qué está cerca? Porque no estamos hablando de un reino como lo pensaban los judíos, que iba a ser político, o un reino que iba a venir a resolver problemas temporeros, sino un reino que está en el corazón de cada hombre y que está cerca porque está disponible, pero no está aquí porque presupone una aceptación de parte tuya. ¿Okay?
no es automático. No es porque ya yo vine y hice todo, ya todo está hecho, no. Yo vine para que todo sea posible. Ahora tú pones de tu parte, tú lo aceptas y todo será hecho. Así que vemos una vez más la relación entre Jesús se bautiza, va al desierto, vence a Satanás como un nuevo Adán y luego inmediatamente comienzan una misión de predicar y decir conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Okay? Y esa lectura va precisamente con las primeras dos lecturas. Pedro va a decir una vez más que Cristo, ¿verdad?, va a morir por nosotros, que es cosa que va a hacer Jesús, que el Evangelio de Marcos lo va a explicar más adelante, y para darnos su espíritu. Y nos da su espíritu a través precisamente del bautismo. Por eso te dice aquí en el versículo como 19 por ahí, porque este no tiene número, te dice, aquello fue, hablando del diluvio, un símbolo del bautismo que ahora los salva. La gente dice, yo acepto a Cristo como mi Salvador y ya. Pues no, porque aquí dice bien claramente, ¿okay?, símbolo del bautismo que los salva. Quiere decir que el bautismo es necesario. Inclusive, si te lees Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice bien claramente, tienes que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Y si lees Mateo 25, te dice, tú tienes que darme de comer, tú porque tuve hambre, tú me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, esta idea de que yo acepto a Cristo, ya yo creo que todo está hecho, es totalmente antibíblica. ¿Okay? Es sacando un textito, sacándolo de la Biblia, decir, yo me dejo llevar por este texto nada más y ya eso es todo lo que yo creo. Si tú lees la palabra completa en su unidad, vas a ver que no. ¿Okay? Y Pedro te está diciendo ahora la importancia del bautismo. Muy importante porque especialmente los católicos que bautizamos a los niños de pequeños se están contagiando con esta idea totalmente errónea de que hay que dejarlos que ellos decidan y que sea un acto voluntario y que es absolutamente antibíblico. ¿Okay? Los judíos circuncidaban a sus niños a los 8 días de nacido, no le preguntaban. Y tú vas a ver en Hechos de los Apóstoles, cuando se convierte a alguien que dice bien claramente, por ejemplo, cuando Pablo está en la cárcel, que el carcelero se convierte, que dice que se bautiza él y los de su casa. Que él no fue a predicarle a todos los de la casa para ver si ellos querían. El jefe decidió, todo el mundo aquí se bautiza. Así que los padres tenemos una autoridad y una responsabilidad y un deber. El bautismo no depende de la conciencia del niño. ¿Okay? Actúa por sí mismo, tiene un poder propio por el poder de la palabra de Dios, que es el que da la autoridad cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El desarrollo del fruto de ese bautismo te toca a ti como padre llevarlo. Pero lo importante es, como dice Pedro, ese bautismo les salva. No te corras el riesgo de dejar a tu niño sin salvación. ¿Okay? Y te dice bien claramente cómo hay una relación entre el diluvio y el bautismo. Así como el diluvio fue pasar a través de una experiencia de muerte, de exterminio, ¿okay?, para luego ir a una nueva vida, el bautismo es en una forma simbólica un morir y volver a vivir. Algunas personas también pueden decir, ¿ves? Por eso es que el bautismo tiene que ser por inmersión. Volvemos a lo mismo, tampoco tiene nada que ver la cantidad de agua o si te la echan por la cabeza o si te sumergen. Es más bonito cuando lo hacen sumergido, pero no es esencial. No significa que si te echa el agua es menos bautismo que si te tratan de ahogar. Porque si tiene que ser una experiencia de muerte, pues entonces el que te esté bautizando tiene que aguantarte abajo por lo menos un par de minutos hasta que te estés muriendo para sacarte. Si lo vamos a hacer literales. Esa no es la idea. La idea no es que estoy pasando una experiencia de que me estoy ahogando. La experiencia es que yo estoy siendo sumergido en Cristo, en las aguas del bautismo. O yo estoy siendo como los reyes, que se derramaba el aceite por la cabeza, estoy recibiendo el agua del bautismo y estoy aceptando a Dios como mi Señor y estoy dejando que mi Señor entre en mi vida. Así que la cantidad de agua tampoco es lo importante, y si vemos Hechos de los Apóstoles, podemos ver ejemplos en que Pablo bautiza en la cárcel a medianoche al carcelero y a su familia, y te puedo asegurar que no había un río dentro de la cárcel. Anyway, lo importante aquí es, una vez más, fíjense cómo sigue la unión entre las lecturas. Dice al final, dice,
por medio de Jesucristo que llegó al cielo y se le sometieron ángeles, autoridades y poderes y está a la derecha de Dios. Por eso cuando en el Evangelio dice, y Jesús está en el desierto, y los animales estaban con él y los ángeles le servían, se está haciendo énfasis en lo mismo. Cristo como Rey, como Señor. Y a la misma vez como la invitación a la salvación es de los seres humanos, pero incluye la creación, incluye a los animales. Por eso Pablo va a decir, ¿verdad?, que el universo entero espera que los hijos de Dios salgan a la luz, para que entonces tengamos cielos nuevos y tierra nueva, como nos dice Jesús en el Apocalipsis, donde nuestros animales estarán allí con nosotros. Ahora vemos entonces, si te bautizas, si tú cumples la alianza con Dios, Dios te está ofreciendo salvación. El Salmo entonces hace sentido. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Y esto es bien importante, como dice el Salmo, no es para todo el mundo, para el que guarda tu alianza. Del bautismo que te salva, de la Eucaristía, cuando Jesús dice bien claramente, el que no coma mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida en mí. Cuando dice bien claramente, esta es la sangre de la nueva alianza. Y cuando le dice una vez más, como dijimos ahorita a Nicodemo, si no entras a través del agua y del Espíritu, no entras al reino de los cielos. La alianza de Dios ya está prescrita. Tú no tienes que reinventarla ni crear la tuya propia y creer o pensar que Dios se tiene que entonces adaptar a la versión de la alianza que tú quieres establecer. Nosotros somos los hijos, somos las criaturas. Él es Dios. Él es el que pone las pautas, no yo. Viendo entonces el bautismo como medio de salvación, como lo presenta Pedro, vemos entonces como el diluvio de Noé, lo importante no es si ocurrió, cuántos pies subió el agua, de qué estaba hecha la barca, no es importante nada de eso, lo importante es, Dios ha dicho, no destruiré más la tierra por agua, sino que al contrario, ahora el agua va a ser forma de salvación. Y esta alianza no solamente es para ustedes, sino que incluye a los animales y todos los seres vivientes, no porque vamos a bautizar a los animales, sino porque, como dije antes, toda la creación va a ser renovada en la segunda venida de Cristo para todos y cada uno de nosotros. Así que comenzamos en este primer domingo de Cuaresma con una invitación al arrepentimiento, a entender que el reino de los cielos está cerca, a reconocer que entramos a través del bautismo a la iglesia y a la salvación y que entramos a una alianza que ya está establecida por nuestro Dios y que yo tengo que tratar de conocer y entender para poder vivirla. Recordando que mi Dios, que me ama, que quiere salvarme, hizo una alianza bien sencilla para que podamos todos entrar, para que podamos todos alcanzar misericordia. Cuando único nos excluimos de alcanzar la misericordia es cuando nos obstinamos, como dije antes, en no querer cumplir la alianza, en querer hacerla nuestra propia, o el simple y sencillamente querer una relación con Dios a base de simplemente actos mecánicos o simple y sencillamente de compromisos externos, sin una búsqueda interna de ese Dios de amor y comprender que ese Padre con el que yo voy a pasar la eternidad quiere que yo aprenda a confiar en Él y amarlo desde ahora y a depender de Él desde ahora, y que Él quiere ser un Padre providente y que Él quiere ser un Padre bueno y que Él quiere ser parte de una parte vital, central en mi vida, porque Él no puede ofrecerme nada mejor que Él mismo y nada más asegura la felicidad nada más que Él mismo. Y esto es bien importante, especialmente en una sociedad como la que vivimos, en que nuestros jóvenes son esclavos totales y absolutos de la opinión de los demás, en donde están todo el tiempo buscando aprobación de los demás y ser famosos y ver cuántos likes tienen en sus videos, y es una obsesión enfermiza con saber lo que otros piensan de ellos y hasta se suicidan si no son populares, en vez de ayudarles a ellos a entender. Ay, preocúpate por lo que Dios piense de ti, preocúpate por tu relación con Dios. Si Dios está contento contigo, te puedes echar el mundo al bolsillo. Si los demás te quieren o no te quieren, pues qué bueno si me quieren, y si no me quieren también, porque yo tengo mi amor en mi Padre y Él me ve, y Él todo lo que yo hago lo ve, y Él todo lo que yo hago viendo recompensa, y Él todo lo aprecia. Por lo tanto, no tengo que andar por ahí con tristeza ni con complejos porque los demás no me aplauden, y en esa esclavitud horrible puedes vivir una verdadera y libre vida en Cristo. Dios te bendiga.